Muy buenas tardes, estimada profesora, espectadores en general. En esta oportunidad mi grupo y yo hablaremos acerca del contrato de trabajo. Para comenzar les voy a explicar la dinámica que vamos a seguir el día de hoy. Nosotros empezaremos describiendo los conceptos principales del contrato de trabajo. Posteriormente hablaremos acerca de los derechos que tienen los trabajadores dentro del campo laboral. Y finalmente daremos las soluciones que pueden emplear estos trabajadores para que puedan hacer respetar y valer sus derechos. De ese modo le doy el pase a mi compañera Marian, que hablará más de los conceptos principales. Ahora bien, cuando hablamos del contrato de trabajo, queremos decir a la celebración que surge entre dos partes. Esto va a desencadenar deberes, derechos y obligaciones. Todo esto se va a encontrar tipificado en el Código Civil en los artículos 1363 y 1402, tal como se puede apreciar en la diapositiva. Cuando hablamos de los elementos esenciales, hablamos de cuatro: prestación personal, subordinación, remuneración y la primacía. Cuando hablamos de la prestación personal, en sí nos referimos en base a la ejecución de la prestación comprometida con las actividades del mismo trabajador. El objeto en este caso va a ser el mismo contrato. Cuando hablamos de la subordinación, es el vínculo jurídico en el acreedor y el deudor. Este desempeño se va a basar pues en el mismo trabajador, dentro de los marcos, obviamente, pero respetando los límites del mismo ordenamiento. ¿Ya? Cuando hablamos de la remuneración, es la retribución contraprestativa que se va a dar del empleador hacia el mismo trabajador. Todo esto se va a basar pues a las mismas actividades del mismo trabajador. Cuando hablamos de la primacía, es cuando nosotros podemos decir que nuestro ordenamiento, las normas son imperativas, quiere decir que están obligados a acatarlas, con el beneficio siempre de los mismos trabajadores. Y bueno, en la realidad vemos que existe un incumplimiento en este, ¿no? Toda esta información lo hemos podido rescatar de la lectura de Javier Neves Mujica. Bien, ahora pasamos a explicar los diferentes tipos de contratos que existen. El primero es el contrato a plazo indeterminado. Estos contratos son usados generalmente para realizar labores de naturaleza permanente y continua, tal y como su mismo nombre lo indica. Tienen un tiempo indeterminado. El siguiente es el contrato a plazo fijo. A diferencia del contrato a plazo indeterminado, este tipo de contrato tiene un plazo, un tiempo de duración determinado, es decir, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término. Ello de acuerdo o la modalidad que elija el empleador. También están los contratos sujetos a modalidad, en las que podemos encontrar las de naturaleza temporal, las de naturaleza accidental y pues las de obra o de servicio. Las de naturaleza temporal se subdividen en tres, en las que están por inicio de una nueva actividad. El objeto de este es pues el inicio de una nueva actividad, es decir, nueva empresa. También están por necesidad de mercado, pues el objeto de este es atender el aumento de la producción no previsible, ¿no? También están por reconvención empresarial. El objeto de este es la sustitución o modificación y ampliación de la empresa, ¿sí? En las de naturaleza accidental podemos encontrar la ocasional. El objeto de este es atender necesidades distintas a las habituales, ¿sí? Y las de suplencia. El objeto de este es cubrir el puesto de un trabajador estable temporalmente. También están las de emergencia. El objeto de este se da pues por necesidad en caso fortuito o de fuerza mayor. Y las de naturaleza de obra o de servicio podemos encontrar el específico, que tiene por objeto o se da para una obra determinada. Está también la intermitente. El objeto de este es cubrir necesidades permanentes pero discontinuas.
¿sí? Y por último, pero no menos importante, está la temporada. La de temporada, el objeto de este se da por necesidad solo en periodos de temporadas. ¿Sí? Todo esto debidamente estipulado en el decreto legislativo 728. Después de conocer los tipos de contratos precisados por mi compañera, me corresponde explicar sobre la suspensión y la extinción del contrato de trabajo. Cabe precisar que la suspensión pretende la continuidad de la relación laboral a diferencia de la extinción, ya que esta evidencia la ruptura de la misma. Con respecto a la suspensión, tenemos que esta se define en el artículo 11 del TUO de la Ley 728, denominada Ley de la Productividad y de la Competitividad Laboral. Al respecto, pues en esta se precisa que se suspenderá el contrato de trabajo cuando cese temporalmente la obligación del trabajador para prestar un servicio y del empleador para realizar el pago de alguna remuneración. En este artículo también se han fijado los dos tipos de suspensión, la perfecta y la imperfecta. Con respecto a la primera, tenemos que se basa en el cese temporal de las obligaciones por ambas partes, y en la segunda, el cese de las obligaciones solo por una parte. Mientras tanto, el empleador tendrá que continuar con la remuneración. También tenemos que resaltar los aportes del laboralista Toyama, quien ha precisado que existen 4 características importantes con respecto a la suspensión. Primero, que la fuente de la suspensión puede ser la ley, el convenio colectivo, el acuerdo individual o también la costumbre. Segundo, que el trabajador cesa de prestar servicios únicamente de manera temporal. Tercero, esta suspensión puede ser remunerada o no. Y cuarto, que pese al cese momentáneo de la prestación de servicios, los deberes contractuales van a continuar. Esto también siguiendo pues la buena fe, la lealtad y el respeto mutuo. Es preciso también mencionar que existen diversas causas que generan la suspensión. Estas se encuentran estipuladas en el artículo 12 del TUO. Y como son diversas, las he clasificado en licencias y permisos. Tenemos que recordar que las licencias se van a establecer por un periodo más amplio que los permisos. Por ejemplo, puede ser un día, un mes o más. En el caso de los permisos, solamente son minutos u horas. Tenemos para acá la licencia por maternidad, que está regulada en la ley 26.644, la cual pues precisa que se le debe otorgar 98 días de descanso pre y postnatal a la trabajadora, ¿no? Durante los cuales ella va a seguir recibiendo todos los beneficios de acuerdo a la ley, ¿no? Su remuneración también va a continuar siendo la misma. Con respecto a los permisos, tenemos el caso que se genera por lactancia materna. Esta está regulada por la ley 27.240, y ella pues estipula que se va a generar durante un año y a razón de 1 hora por día. Tenemos también la presencia de la jurisprudencia. En este caso hemos considerado el expediente número 0454-2016-PA/TC de Puno, a través del cual pues Marisagua presenta una demanda de amparo, puesto que considera que se le han vulnerado sus derechos laborales por su condición de mujer y que además no se le ha brindado la licencia de maternidad que le correspondía. Al respecto, pues el TC falló a su favor y consideró que efectivamente había sido víctima de acciones arbitrarias y que no se le había asignado la licencia por maternidad pese a su estado de gestación. Por otro lado, tenemos la extinción del contrato, pues esta no es más que la finalización del contrato laboral entre el trabajador y el empleador, y las causas por las que surgen se encuentran reguladas en el artículo 16 en adelante del TUO, ¿no? Tenemos entre ellas, pues, el fallecimiento del trabajador o del empleador, la renuncia o retiro voluntario del trabajador. Tenemos también la culminación de la obra de servicio, tenemos el mutuo disenso entre el trabajador y el empleador, también se da la invalidez absoluta permanente, la jubilación, el despido permitido por la ley, y por último la terminación de la relación laboral según causa objetiva. Además de ello tenemos un supuesto que se considera en el artículo 15 también del TUO. Este precisa que se puede generar pues un caso fortuito y de fuerza mayor, que debe contener 3 características esenciales. Debe ser inevitable, imprevisible e irresistible. Al respecto, pues Germán Lora precisa que este caso fortuito va a ser un acontecimiento que va a escapar de las manos de las personas, ¿no? Como por ejemplo un accidente, una inundación, un huaico, entre otros. Y también precisa que los de fuerza mayor se van a dar generalmente por acciones de las personas, ¿no? Esto va a ser, por ejemplo, cuando se establece una ley o una norma que perjudica al desarrollo de las actividades de un gran conjunto de personas. Eso es todo. Gracias.
Continuando con la exposición, yo hablaré sobre los derechos de los trabajadores ante un despido. Estos dependerán de cómo fue el despido del trabajador, si fue justificado o arbitrario. En el despido justificado, el trabajador tendrá derecho al pago de sus beneficios sociales, tales como la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones truncas, las vacaciones truncas y el certificado de trabajo. Sin embargo, no tendrá derecho al pago de una indemnización. Este despido se puede dar según lo establecido en el Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En el artículo 23 se expresa las causas justas de despido. En el 24 se señalan las causas justas de despido respecto a la conducta del trabajador. En el 25 se señalan las faltas graves que puede cometer un trabajador. El 26 va referido a la configuración de las faltas graves y el 27 que refiere al despido por la comisión de delito doloso, siendo los artículos mencionados los que podrán constituir un despido justificado. Mientras tanto, en el despido arbitrario, el trabajador tiene derecho tanto al pago de sus beneficios sociales como a la reposición o indemnización. El despido arbitrario se da cuando no existe una causa justificable para el despido. El Decreto Legislativo 728 plantea en el artículo 34 que, cuando el despido sea arbitrario, el trabajador tendrá derecho a la indemnización, según el artículo 38, y cuando el despido sea nulo, el trabajador deberá ser restituido o indemnizado. Y el artículo 35 nos plantea que cuando exista una hostilidad al trabajador, según los actos planteados en el artículo 30, éste deberá ser indemnizado. Doy pase al siguiente expositor. Muchas gracias. Finalmente yo hablaré acerca de las posibles soluciones que se pueden aplicar para poder reducir el abuso en contra de los trabajadores que se dan dentro del campo laboral, además de poder disminuir los índices de despidos arbitrarios que se dan de manera injusta. Número 1. Lo que se debe realizar es aprobar el anteproyecto de la Ley General de Trabajo para que de ese modo exista un catálogo más amplio de normas jurídicas que velen por los derechos de los trabajadores. Como punto número 2, lo que se debe hacer es capacitar a los funcionarios públicos que trabajan en el Ministerio de Trabajo para que puedan brindar un mejor servicio de atención a los trabajadores que van a presentar su queja respecto a incumplimientos de contrato, respecto a actos fraudulentos o respecto a incumplimientos de pago, ya que muchas veces en la realidad se observa que los funcionarios no son eficientes en ese aspecto. Algunas veces ni siquiera obedecen o toman en consideración las quejas de los administrados. Como punto número 3, lo que se debería realizar es ampliar el catálogo de normas respecto al Decreto Supremo número 003-97, que es la Ley del Fomento del Empleo. De ese modo se pueden regular ciertos aspectos o actividades del sector laboral de manera eficaz. Y como último punto, lo que se debe hacer es fiscalizar a algunas empresas que tengan un historial muy acumulado de denuncias respecto a incumplimiento de pago, incumplimiento de contrato, o que tengan actos fraudulentos dentro de su historial, o personas que hayan denunciado a esas empresas. De ese modo se puede reducir el índice de empresas que actúan de manera antiética o no respetando los contratos de los trabajadores junto con los beneficios que la ley demanda. En base a todo lo dicho, espero que les haya gustado nuestra exposición y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.